Bien, con este texto yo quiero mostrar algo. Las evidencias de la resurrección. Como vamos a ver en momentos, aquí según este texto, muchos desde el comienzo, desde que Jesús resucitó, dudaban de la resurrección. Incluso ahí algunos religiosos tuvieron que pagar a los soldados para que digan que los discípulos vinieron en la noche, se robaron el cadáver y que Jesús no resucitó. Esto ha sido desde el primer siglo, desde que Jesús resucitó. Han pasado 21 siglos. ¿Cómo entendemos ahora la resurrección? ¿Qué ha pasado en toda la historia de la iglesia? ¿Qué ha sucedido con respecto a este gran tema de la resurrección? Vean, creo que hasta aquí podríamos ver que todo esto traspasó la historia. 21 siglos. Esto si no hubiese existido, pues esto tal vez hubiese quedado bien lejos. Ni siquiera hubiese llegado acá a nuestros tiempos, a nuestro país. Se hubiese quedado enterrado allá todas las historias del Antiguo Testamento en Israel y menos salir al resto de las naciones por 21 siglos. Y hoy está tan vigente la resurrección de Jesús. Entonces yo quiero mostrar con este texto las evidencias de la resurrección hoy en día. ¿Cómo es que nosotros todavía podemos seguir mostrando al mundo entero y también tener presente en nosotros de que la resurrección de Jesús es real? No es teoría, no es fantasía, no es un cuento, no es un mito. La resurrección es algo real que pasó hace 21 siglos. Ahí cuando Jesús murió en la cruz, lo crucificaron. Al tercer día, dice las Escrituras, que resucitó. Pues bien, cuando creemos en esto, el Señor dice que tenemos vida eterna. Somos salvos. Pues bien, ¿cuáles son las evidencias hoy en día? Según el texto, vamos a ir viendo aquí unas 3 cosas, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver que una de las evidencias, como digo, es el poder del Evangelio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Miren que Gracias. Sí, gracias. Miren que el apóstol Pablo, como digo, está escribiendo a esta iglesia, a los corintios, dando a conocer la importancia mismo de esto. Y él empieza mostrando el poder del Evangelio. ¿Qué significa? Tanto para su tiempo como para nosotros. Esto tiene que seguir siendo lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Más bien se mantiene vigente el poder del Evangelio. Y es que empieza diciendo Pablo, aquí en el texto que leímos, en el versículo 1 y 2, dice: ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Bueno, Pablo predicó a los corintios. Entonces, una de las evidencias, como digo, es el poder del Evangelio por la predicación del Evangelio mismo. Pablo lo predicó. Ahora estoy predicando el Evangelio. Y esto, como vengo mencionando, se ha venido haciéndolo por estos 21 siglos. El Evangelio ha sido predicado en todas las naciones, en todos los rincones del mundo, en lugares donde prácticamente como que sellado o cerrado que entre el Evangelio, pero ahí están obreros, siervos, misioneros, entrando con la Escritura, con el Evangelio y predicando, a costo de su propia vida mismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, prácticamente estoy mostrando esto porque ese es el poder del Evangelio en una persona que lo ha recibido. Esto no se queda encerrado, esto no es ficción, esto no es emoción para nada, esto es el poder de Dios que pone en el que cree el Evangelio. Por eso digo, hoy no tiene que ser la excepción. Si usted es un creyente, usted entiende esto porque usted le predicaron y como vemos aquí, la segunda cosa, los que lo aceptaron el Evangelio. Si usted es uno que aceptó, primero escuchó, entendió y lo recibió en su corazón, pues usted va a dar razón de lo que es el poder de Dios, de lo que es el poder del Evangelio. Si usted no tiene esto y dice, sí, yo estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando la palabra, estoy leyendo la Biblia, pero carece de esto, usted no se identifica, pues yo le animo a que hoy mismo abra su corazón a Jesús.
Reciba la salvación que Jesús le da. Él murió por usted en la cruz. Su pecado lo clavó en la cruz y Él al tercer día resucitó para mostrar que Él es un Dios vivo, el Dios eterno, el que le ama a usted. El poder del Evangelio tiene que estar ahí en el que cree. Y esto no tiene barreras para el que cree, no tiene impedimento para dar testimonio de Cristo, como vamos a ver con el mismo apóstol Pablo. Es exactamente lo mismo, como digo, hoy en día. No ha cambiado, el poder de Dios está ahí, el poder del Evangelio. Y claro, para los que lo aceptan, y también nos dice que si lo aceptaron, entonces debe haber firmeza. La firmeza en el Evangelio. Esto me encanta mucho porque el que cree va a dar testimonio de Cristo hasta cuando Él venga. Y no le va a importar las circunstancias donde el Señor nos ponga. No importa las situaciones, el que tiene el poder del Evangelio va a dar testimonio. Está dando testimonio de que Jesús vive, de que Jesús venció a la muerte. Es nuestro propio testimonio. Es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros damos a conocer, es lo que nosotros los cristianos lo sentimos en lo más profundo del corazón. Se vuelve una pasión por todo esto, por el Evangelio. Es el poder de Dios, repito aquí, ¿no? La firmeza en el Evangelio. Ahora, en este punto, los que aceptan el Evangelio no son los que en verdad aceptan una religión, por un acaso, ¿no? No es estar en una religión, aclaro esto. El tener a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, esto es muy diferente. No estamos atados a una religión, porque Jesucristo nos da libertad. Él es el que nos liberó de la condena, de la esclavitud del pecado y nos da la esperanza de la vida eterna. Entonces, no es ninguna religión seguir a Jesús por un acaso. Las religiones son las que confunden, las religiones son las que distorsionan el Evangelio verdadero de Cristo. Porque el Evangelio es el que nos da poder. Y por eso tenemos que mantenernos firmes. Aquí una situación. Quisiera mostrar algo. Justamente ayer estábamos con unos 3 hombres. Habíamos invitado a un grupo de hombres, ¿no? Vengan y conversemos, tomémonos un café. Y bueno, llegaron solamente 3 hombres. Bueno, nos pusimos a conversar. ¿Y cuál fue la conversa? Entonces uno empezó, dice, ¿y qué será del hermano? Dice, no lo he visto. Y empezamos, y el otro. Bueno, éramos un hermano, somos contemporáneos, él inició acá también juntos en la iglesia, ya tiene nuestra iglesia va por los 22 años más o menos, y nos empezamos a acordar de todos los hombres sobre todo, ¿no? Y tal hermano, y el otro hermano, en verdad nos dio mucha tristeza, porque imagínense en 22 años, ¿cuántos, me refiero a hombres, ¿no? Específicamente hombres, han pasado muchísimos. He podido conocer a muchos, hacer amistades, servir juntos al Señor, incluso hombres que predicaban el Evangelio. Pues ahora no están. Y nos preguntamos, ¿por qué? Ni siquiera ya están en las iglesias o en otra iglesia. Están otra vez confundidos en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están estos hombres? ¿Y por qué allá? Bueno, yo me pregunto, ¿y el poder del Evangelio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? ¿O era solamente una emoción? Porque los seres humanos nos emocionamos así fácilmente y nos equivocamos o nos engañamos porque el enemigo hace esto, engañar, poniendo un falso evangelio y no la verdad, distorsiona la verdad. Entonces muchos se han alejado, muchos ya no están, muchísimos les digo, muchos hombres que tal vez solo quedamos como amigos, nos encontramos, claro, y es difícil esto, es muy lamentable, ¿no? Muy triste lo que yo estoy comentando aquí. Sí, me da tristeza de estos hombres sobre todo, que sí, en un momento sirvieron al Señor. Pero revisando este texto, es que vemos aquí el versículo 2, dice Pablo, mediante este evangelio son salvos, claro, es el poder de Dios. Pero si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrían creído en que en vano.
Si se mantienen firmes a lo que yo les prediqué, dice Pablo, a este evangelio que tiene el poder de Dios, si es algo verdadero en sus vidas, entonces sí, ahí encontramos la firmeza en el evangelio. Este va a traer la salvación, ¿sí? Y vamos a perseverar hasta cuando Jesús vuelva. Porque el que es cristiano, de verasmente tiene que ser perseverante, tiene que ser constante, tiene que tener su compromiso para siempre. No es cuando yo quiero, no es cuando estoy mal, no es cuando las circunstancias se me presentan favorables o no favorables. No, el que es cristiano verdadero va a dar testimonio por siempre y para siempre. Es aquí cuando, sí, alguna vez creo que comenté también acá, cuando yo empezaba el cristianismo, vi en la librería un libro que decía Locos por Cristo. Decía, qué raro ese título. Qué raro ese título, Locos por Cristo. Dije, ¿acaso seguir a Cristo uno se va a volver loco? O sea, tal vez yo pensaba lo que antes escuchaba en el mundo, no vayas allá, te van a lavar el cerebro, esto. Y decía, ¿qué será? ¿Que en verdad uno se va a volver loco? Y compré ese libro y lo empecé a leer. Claro, yo entendí de que Locos por Cristo es cuando en verdad hemos entendido el evangelio, y ese poder del evangelio nos vuelve apasionados por Cristo, locos por Él, que no nos importa lo que sea. No vemos las circunstancias, no vemos el clima, no vemos lo que sea, pues estamos con Cristo. Ese es el poder del evangelio. Si yo pongo pretextos, es que hoy llueve, hoy no llueve, es que muy de mañana, muy tarde, híjole, pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde está el poder del evangelio? ¿Dónde está el poder del evangelio? Del que nos está mostrando aquí. El que da testimonio, el que da evidencia de la resurrección. Entonces dice, el que trae la salvación es el evangelio, pero aquí nos dice algo interesante, lo que mencionaba. Dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, si se aferran a la palabra. De otro modo, habrán creído en vano. Entonces, lo que hace el Señor cuando es falso, cuando es solo emoción, el Señor saca la luz. El Señor va a mostrar y va a decir, no eres de los míos. Así como tú estás pensando, como tú estás viendo las cosas, no es. Aquí es todo o nada. Entrego mi vida a Él para siempre o nada. No puedo seguir al Señor Jesús un día, mañana no, tal vez el otro domingo que pase la pandemia, ahí sí con mucho gusto. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué evangelio estamos mostrando aquí? Mire, tengo un texto, escuche bien, lo que el apóstol Pablo mismo lo escribió a los Gálatas, es otras iglesias que estaban ahí en este sector, y Pablo ya les predicó el verdadero evangelio, y estos creyentes, ¿sí? Después de que se va Pablo, se dejan engañar por falsos maestros y se distorsiona el evangelio, y vienen otros con falsos evangelios, y vean lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6, escuche bien. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, ojo, escuche bien esto, lo que dice Pablo, ¿no? Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Porque como ya les hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Anatema, dice la otra versión, ¿no? Es maldición, caer bajo maldición. Pablo está predicando aquí el evangelio puro. ¿Cuál es el evangelio puro? Él está mostrando que Jesús murió por los pecados de cada uno de nosotros. Él se entregó ahí, Él vino a este mundo con un propósito de entregar su vida ahí para clavar nuestra culpabilidad en la cruz. Y el tercer día resucitar para mostrar que Él es Dios, que Él es el Dios vivo, el Dios eterno. No era un hombre, así nomás, Él era Dios. Murió y resucitó al tercer día. Y hoy vive y vive para siempre, porque es el Dios eterno, el que creó todas las cosas. El evangelio es que cada pecador debe entender esto,
que Jesús nos ama y que justamente por esto, por ese gran amor que Él nos tiene, Él dio su vida por nosotros. Él entregó todo por nosotros, a sabiendas de que ninguno lo merecíamos, ustedes ni yo, nadie lo merecíamos. Es por la gracia de Dios. Él hace esto para salvarnos, porque Él vio la miseria en que estábamos cada uno de nosotros, y no solamente la miseria, sino que nuestra tragedia como pecadores. Estábamos separados de la gloria de Dios y estábamos condenados por el pecado. Pero Jesús vino a solucionar, porque nos ama. Él dio su vida en la cruz, venció a la muerte, y Él quiere, Él va a mostrar esto cuando cada uno de nosotros, los que creemos, también vamos a ser levantados, resucitados, con cuerpos gloriosos, con cuerpos diferentes, y vamos a ir a la eternidad con el Señor. Todo tiene un sentido, este es el verdadero evangelio. Y claro, después de esto, no solo en la época de Pablo, como dije antes, 21 siglos de iglesia, nos han invadido con evangelios falsos. Como no tiene idea, no sé si usted percibe o puede investigar un poco más, hemos sido bombardeados con evangelios falsos, porque el enemigo es muy astuto. Este enemigo es campeón para hacer todo esto, hacer engañar a la gente, y que todos ojalá estén contentos, entre comillas, con otro evangelio. Y Pablo dice, si es que incluso uno de nosotros, a los apóstoles, o un ángel del cielo, baja y les predica otro evangelio del que está escrito aquí, del que le estoy predicando, que estén bajo maldición. Claro, y es así. Si no estamos en el evangelio correcto, pues estamos en maldición. ¿Cuál es la maldición? Condena eterna, separados de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el asunto es que muchos dicen creer, muchos dicen aceptar, pero no muestran firmeza, no muestran compromiso, no muestran absolutamente nada, y Dios va a sacar a la luz. Y porque dice de otro modo, pues entonces habrían creído en vano. No ha sido una fe auténtica, ha sido una fe falsa. Cuidado con esto, cuidado, porque estamos viendo la evidencia de la resurrección es el poder del evangelio, donde cada uno de los que hemos creído tiene que experimentar esto, esa fortaleza, ese poder que Dios nos da para hacer testimonio, para predicar. Si yo estoy aquí predicando es porque por la gracia de Dios he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, y me da esa autoridad. Yo estoy mencionando aquí no solo en teoría, pues estoy expresando lo que yo siento, es el poder del evangelio. Eso es lo que no solo yo, cada cristiano tiene que expresar de esa manera. Cualquiera de ustedes podría levantarse acá y predicar esto con el poder del evangelio, si usted ha nacido de nuevo. De otra manera, arrepiéntase de su pecado y crea en el Señor Jesús. El Señor quiere darle vida eterna. Ahora, cuando hablo del poder del evangelio, una pequeña ilustración, no sé si va con esto, pero si vamos un poco a la historia de los automóviles, los motores, yo creo que el primer vehículo que salió, creo que un hombre caminando iba más rápido que el primer vehículo, ¿no? Esto ha desarrollado tanto, y hoy pues hay vehículos que desarrollan grandes velocidades y tienen motores potentes, ¿no? Hemos llegado a este punto y tal vez siguen investigando. Esto me hace recordar, ¿no? Hace unos años atrás, no sé qué estuve pensando, pero tenía un automóvil pequeño y de un año bien atrás, y cojo a mi familia y quería llegar al Cayambe en un automóvil, no sé los que conocen allá, ¿no? Imagínense, no sé, yo pensé que sí podía, yo pensé que el motor de este carro sí podía avanzar, ¿no? Bueno, no llegué ni a la mitad, ya me quedé ahí embancado, ya el carro no subía, y más yo sentía un poco de vergüenza porque otros pasaban así en los otros carros, y yo decía, ¿qué están pensando, no? ¿Qué estaba imaginando que podía llegar con ese vehículo allá? Ahora, estoy hablando del poder del evangelio. El poder del evangelio. El poder del evangelio no es que tengo un poquito y tengo que irlo desarrollando. No, el poder del evangelio es el mismo cuando uno se acepta al Señor, y hasta cuando venga el Señor es el mismo. No podemos decir, ahora tengo más poder. No, el Señor ya derramó el poder en nosotros, y por eso si somos cristianos,
deberíamos mostrarlo. Debemos mostrarlo ¿cómo? Siendo constantes, mostrando nuestro compromiso con el Señor, nuestra fidelidad, nuestro crecimiento y, como dije hace un momento, llegando a la conclusión de que todo es Cristo. Ya no existe lo demás. El Señor Jesús dijo, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. El Señor también nos dice que debemos concentrar nuestra mente, nuestra vista en las cosas de arriba, no en las de abajo, en las de la tierra. Esto para mí es estar loco por Cristo. Dejar todo, desconectarme de todo este mundo, de todos los afanes de este mundo y decir lo que cuenta es Cristo y punto. Y me quedo con Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Alguien que testifique y muestre está mostrando de que Jesús es real, de que su muerte y su resurrección es real. Así mostramos que Jesús venció a la muerte por el poder del Evangelio, en primer lugar. Otra evidencia que podemos ver aquí en el texto es la veracidad de las Escrituras. Mostrar que esto, lo que conocemos como Biblia, es la verdad absoluta. Que fuera de esto hay que tener cuidado. No hay verdad. Todo es ficción, todo es ficticio, todo es fachada. Esto nos muestra la verdad. Entonces, pues mi vida tiene que estar centrada en la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando digo una evidencia para mostrar de que Jesús resucitó son las Escrituras. Es que Pablo mismo va a coger las Escrituras y va a mostrar y va a probar de que aquí estaba escrito. Y si está escrito, pues así tiene que ser. Punto. Y Pablo empieza diciendo en el versículo 3, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? ¿Qué recibió el apóstol Pablo? En primer lugar, el Evangelio. Ya voy a mostrar un poco más de esto. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según la Biblia para nosotros, ¿no? Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Evidencia, como digo, la veracidad de las Escrituras nos muestra que la resurrección es real, es verídica, porque tenemos fe de que esto es la verdad. Y tome en cuenta que Pablo no tenía los 66 libros que nosotros tenemos, no tenía el Nuevo Testamento. Pablo tenía el Antiguo Testamento. Y él, a estudiar el Antiguo Testamento, él se da cuenta, él encuentra de que, como está escrito, Jesús tenía que morir y Jesús tenía que resucitar, como dicen las Escrituras. Entonces, aquí, la veracidad de las Escrituras muestran en primer lugar que Pablo dice, yo mismo recibí, él mismo conoció el Evangelio, él mismo lo recibió en su corazón y él empieza la predicación testimonial. Él mismo es un testimonio del poder del Evangelio, de la resurrección, como está escrito. Como está escrito. Después de que él tuvo ese encuentro con el Jesús resucitado, ya el tercer punto lo muestro esto con más detalle. Después de que aconteció, él revisa las Escrituras. Él era un maestro de las Escrituras, era un fariseo, dice un fariseo de los fariseos, uno de los mejores, pero no tenía a Jesús en su corazón. Él conocía, pero después de que tiene ese encuentro con Jesús resucitado, él verifica otra vez las Escrituras y se da cuenta que sí, ahí estaba escrito, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador que todos nosotros necesitamos como pecadores y que Él tenía que morir en la cruz cargando con nuestra culpa y resucitando al tercer día. Él verifica y por eso Él da testimonio, dice yo mismo recibí todo esto, que Jesús murió como está escrito, como dice la Biblia. Está exactamente como dice, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ahora, Pablo lo entendió el verdadero significado de esto. ¿Cómo lo entendió usted? ¿Cómo es su entendimiento con respecto a la muerte de Jesús por sus pecados? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cómo lo ha asimilado? Espero que sea de una forma real. Espero que usted lo capte exactamente como dice la Escritura, como Pablo también lo entendió como pecador.
Nosotros estamos al mismo nivel de Pablo como pecadores. Él lo entendió, que el verdadero significado de la muerte de Jesús, pero también el verdadero significado de la resurrección de Jesús, para él fue evidente. Dice, yo mismo recibí. Y él se da cuenta, él es un testimonio de lo que es la resurrección y con la veracidad de las Escrituras. Y luego dice, no solo que se me apareció a mí, no solo que yo doy testimonio, sino que él da razón aquí de que se aparecieron a muchísimos más. Aquí tenemos la muerte de Jesús, que lo expresa según las Escrituras, la resurrección según las Escrituras y la aparición de Jesús a muchos. Aquí nos detalla a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Sabemos que ya Cristian nos leyó al inicio, ¿no? De los evangelios. ¿Cómo nos muestra esto? Dice, primero fueron estas mujeres muy tempranito a ver la tumba y se encuentran con Jesús resucitado. Ellos corren a avisar. Luego va corriendo Pedro, Cefas, también se encuentra con Jesús resucitado. Y luego aquí dice que Jesús, después de Cefas, se apareció a los 12. Claro, ya no estaba Judas y tampoco parece que estaba Tomás. Porque este Tomás, cuando viene después, los discípulos le cuentan emocionados, Jesús resucitó, Jesús estuvo con nosotros. Miren que este Tomás, que estaba por 3 años con Jesús, él mismo escuchó de Jesús que tenía que padecer en Jerusalén, tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar. Él lo dijo no sé cuántas veces, lo repitió a sus discípulos. Sucede lo que tenía que suceder, ya era un hecho. Tomás, el incrédulo, todos contentos, Jesús resucitó, Jesús está con nosotros. Tomás dice, no les creo. Mientras no ponga mi dedo en sus heridas, ahí donde lo clavaron, yo no creo. Y de pronto Jesús está atrás de él. Qué vergonzoso esto, ¿no? Pero esta situación es lo que a veces también puede suceder en nosotros mismos. Sabemos que Jesús resucitó o revisamos las Escrituras, pero no nos convencemos. La incredulidad ante todo, ¿no? Y empezamos a buscar a Jesús para otras cosas, menos para salvación, y no nos interesa lo que Jesús hizo en la cruz y su resurrección, porque pensamos que pues Dios tiene que atender a nuestros caprichos, nuestras necesidades y todo. Señor, si no me das, me enojo con el Señor, cuando en realidad los propósitos de Dios son otros, son diferentes a nuestros propósitos. Los propósitos de Dios son eternos, son divinos, son para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, aquí la Escritura nos muestra la veracidad de la resurrección. Quizá aquí un poco, sí, bueno, se asomó a los 12, 500, a 500 un poco más, dice a Jacobo, pero yo quiero mostrar aquí en este punto y decirles una vez más que la Biblia es la verdad. Fuera de la Biblia, repito, no hay verdad. ¿Sí? No hay verdad. Aun cuando alguien le venga y le diga a su propio esposo o esposa, créeme, te estoy diciendo la verdad. Bueno, háblame con la Biblia, dígale, no. Háblame con la Biblia y te creo. Mientras no vea ahí, como el Tomás tiene que ser aquí, ¿no? Mientras no vea y verifique que lo que tú estás haciendo es de acuerdo a la Biblia, si es así, te creo. Si tú me dices por decir, no te creo. ¿Sí me entienden esto, no? Así funciona. Ahora, cuando digo la Biblia es la verdad, vean cómo se desarrolla esto. Esto también lo pasó en Pablo. Estamos casi, espero, ¿no?, saliendo ya de esta pandemia. Han sido un poco más de 2 años. Imagínese al comienzo cómo era. Todo para, tomes esto, no temes esto, cuidado con esto, cuidado. No sabíamos qué mismo hacer. Porque la ciencia no estaba preparada, no sabía qué medicamentos eran los buenos, todo era probar y probar y probar. Bueno, después de muchos estudios, ya de pronto pues como que lo frenan a la pandemia, ¿sí? Baja. Y ahora estamos un poco como más relajados, ¿no es cierto? Más confiados. ¿Verdad? Ahora ya me saqué la mascarilla, ahora no sé, cuidado, ¿sí? Y como que ya estamos un poquito más confiados en ese sentido, ¿no? Esperemos que ojalá ya en pocas semanas o la próxima digan, ya no necesitamos mascarilla. Bueno,
Pero ¿a dónde voy? El asunto es que hemos aprendido el proceso. Y hoy estamos tranquilos, parece, ¿no? Un poco más relajados. Lo que quiero decir es con la Biblia, cuando estoy hablando de la veracidad de las Escrituras, cuando yo desconozco de la Escritura, pues todo me parece raro y vacío al mismo tiempo. Y no sé qué hacer y no puedo tomar decisiones correctas. Porque no sé la verdad, no conozco la verdad. Y en mi naturaleza pecaminosa, en lo que yo soy, puedo tomar cualquier decisión muy equivocada, muy errada. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos vamos empapando de la verdad. Y cuando más nos centramos a la Escritura, cuando más meditamos, cuando más lo comprendemos, pues vamos sintiendo más paz, como la pandemia, ¿no? Ya conocemos cómo tenemos que defendernos. Pues bien, mientras más Escritura, mientras más Biblia en nuestros corazones, va a haber la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia. Pase, lo que quiera que nos suceda, pues estamos fortalecidos en el Señor. Pues ha sido la Escritura la que nos da el poder. Y esto es evidencia también de la resurrección, ¿sí ve? Experimentar esto, la paz de Dios. Pero es la Biblia. Cuando confiamos completamente en lo que dice el Señor y lo aplicamos a nuestras vidas. Bueno, por eso lo puse, la veracidad de las Escrituras. Y en tercer lugar, este es un punto que sí me llamó mucho la atención. Yo lo puse aquí, un testimonio extraordinario. Una evidencia de que Jesús resucitó. Es un testimonio extraordinario. ¿Por qué? A ver, yo quisiera que lo leamos bien despacio esta última parte de 1 Corintios 15. Estoy en el versículo 8. Pablo sigue relatando aquí. Dice, y por último, después de que muestra que Jesús se apareció a muchos, y por último dice, como a un nacido fuera de tiempo. En la otra versión dice en la Reina Valera, ¿no? Si usted tiene, dice, como un abortivo. Esa palabra me quedó rondando en mi cabeza, abortivo, y me trasladé hacia atrás, 2000 años atrás. ¿Cómo era? ¿Había abortos como hoy en día? Creo que no practicaban el aborto, y sobre todo en Jerusalén, Israel, hace 2000 años. Y Pablo dice como un abortivo. Claro, la otra versión dice como un nacido fuera de tiempo. A ver, aquí, para algunos conocen de esto, ¿no? Si nace un niño fuera de tiempo, también es como un abortivo. O sea, y hay muchos implementos, las clínicas, el hospital están equipados para ayudar al bebé que desarrolle hasta que sea el tiempo, ¿sí? Pueden nacer de 6 meses, no sé, 7, 8, antes de tiempo, pero lo salvan, ¿no? No sé cómo sería en el tiempo de Pablo, de Jesús, si sucedía esto. Tal vez muchos niños morían si salían antes de tiempo. Tal vez otros sí sobrevivían, no sé, por la gracia de Dios. Pero Pablo, lo interesante es que coge esta ilustración, dice, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dice, se me apareció también a mí. Pablo dice, bueno, en ese tiempo era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, uno que odiaba a los cristianos, a la iglesia de Cristo, uno que quería matar a todos los cristianos, encarcelarlos. Ese día mismo, cuando él se encuentra con Jesús resucitado, él mismo estaba yendo a encarcelar y matar cristianos. Y Jesús se presenta. Jesús resucitado. Ya había resucitado Jesús y se le aparece a Saulo. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que pasó con Saulo? Cae al suelo, se queda ciego por 3 días, medita en todo lo que es Jesús resucitado. No era cualquier cosa y su vida es transformada. Su vida es regenerada y se convierte en un gran siervo del Señor, el gran apóstol Pablo, que empezó a predicar de Cristo hasta que él murió. Ese para mí es una evidencia de la resurrección. Un testimonio extraordinario. Pero aquí hay una cosa. A ver, la conversión de Saulo fue alcanzado por la gracia, ¿no? Porque aquí
Vean lo que dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10 es la clave. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. El mérito es a Dios. Por gracia, dice, yo he sido salvado. Era un insolente, uno que perseguía, uno que estaba enloquecido por el mundo, por la religión, por lo que sea. Él pensaba que tenía el éxito sobre todas las cosas. Y después dice: yo admito ahora que he sido el más insignificante, el peor, el que fue nacido fuera de tiempo, ese abortivo. Así se consideraba él cuando lo vio a Cristo resucitado. Entonces fue alcanzado por la gracia y después dice que él empezó a servir. Dice: al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Punto. Pablo está dando su testimonio. La evidencia de que ahora es real Cristo en su vida y está testificando de que la resurrección también es real. Ahora, esta conversión fue alcanzado por la gracia y el servicio de Dios. Ahora, hermanos, cuando yo pongo un testimonio aquí extraordinario, no es el de Pablo, no solamente el de Pablo. Su testimonio tiene que ser extraordinario. Si usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios, si usted es nacido de nuevo, si usted confesó su pecado a Cristo y reconoció que Él murió en la cruz por su pecado y que resucitó al tercer día, si usted lo hizo esto, entonces su testimonio tiene que ser extraordinario. No nos maravillemos por el de Pablo, él hizo su parte. Fue un hombre, sí, extraordinario, un hombre que tal vez es modelo como cristiano para nosotros. Él recibió el mismo poder que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿No será que incluso nosotros podríamos superar a Pablo y que nuestro testimonio sea más extraordinario que el de Pablo? Usted va a decir: pero híjole, ese fue el apóstol Pablo. Repito, hemos recibido el mismo poder. El mismo evangelio está en nosotros. Y es más, nosotros tenemos la revelación completa. 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo solamente tenía el Antiguo Testamento, no había el Nuevo. Nosotros ya tenemos todo. Y han pasado 21 siglos de la historia de la iglesia y podemos palpar y ver todo el poder de Dios en todos estos tiempos. Entonces, ¿no le parece que nuestro testimonio debería ser más extraordinario? Que supere al de Pablo, ojalá. Pero con estas condiciones, todos hemos tenido ese encuentro con Jesús resucitado. Hemos sido alcanzados por la gracia y el Señor nos ha hecho sus siervos. Pues bien, entonces pues, ¿dónde están las excusas? ¿Dónde está, podría decir, el no poder mostrar un testimonio extraordinario? Tomando en cuenta que esto es la evidencia de la resurrección. El testimonio extraordinario. Pablo lo hizo. Y repito, no es la excepción. Hemos recibido el mismo poder. Ahora, vean, yo quise aquí, sí, en la mañana también lo hice, pero era para la otra semana este anuncio, pero ya lo hice en la mañana, yo quiero hacerlo también, hablando de esto un poco, ¿no? Bueno, estamos reuniéndonos un grupo de hombres. Y claro, ya tuvimos algunas reuniones. Ayer dijimos: vengan, si quieren venir a tomar un café juntos para conversar. Bien, pues llegaron 4, después quedamos 3. Y ahí es donde nos pusimos a conversar algunas cosas, revisando lo que les dije antes, ¿no? Conversando ahí, ¿qué pasó con los otros hombres y por qué? Bueno, yo al revisar esto me puse a pensar, digo, ¿qué pasó con los hombres? Hoy me quiero enfocar un poquito, un minutito nada más, el tiempo corre acá. Un minuto para los hombres. Yo quisiera ver en los hombres que dicen tener a Cristo en su corazón. Yo quisiera que muestren ese reflejo del poder de Dios.
el poder del Evangelio. Y que cada hombre, y ahora disculpen las mujeres, estoy enfocándome en los hombres, ya van a darse cuenta porque yo quisiera que en los hombres haya ese reflejo y que cada hombre sea como lo he puesto aquí, un testimonio extraordinario. Porque los hombres somos la cabeza, dice el Señor que nos ha puesto ahí. Y entonces sí, si el hombre asume esta responsabilidad y da un testimonio extraordinario como cristiano, yo creo que su esposa le va a seguir. Van a formar un gran equipo si son esposos, como pareja, sus hijos, su familia. Porque el Señor nos ha encomendado a nosotros en primer lugar. Pero hoy en día parece que las mujeres empujan más a los hombres, insistiéndoles, vamos a la iglesia, ya oraste, ya hiciste el devocional, como a niños. Complicado. Esto para mí, les digo, ¿cómo? ¿Acaso el esposo se vuelve otro hijo donde la mujer tiene que estar insistiendo? Qué vergonzoso, les digo. Pero lamentablemente así está sucediendo. Y por eso mi pregunta es, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿O es que acaso no está? Puede ser, puede ser. El Señor ha derramado su gracia, es para esto, como el apóstol Pablo, para que sus hijos, para que estos hombres que han sido alcanzados por la gracia, pues bien, muestren ese testimonio extraordinario en su propia vida, que reflejen quién es Cristo, que reflejen en su casa, donde quiera que estén, hombres de valor, hombres entregados, hombres que en verdad sigan ese ejemplo de Jesús, hombres con esa pasión por Cristo, esos hombres que estén dispuestos a servirle a Él en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia. Eso es lo que hace el Señor con el poder del Evangelio. Caso contrario, pues el hombre está debilitado por el pecado y hoy más que nunca yo puedo ver en la sociedad hombres débiles, flojos. Pero lamentable también a veces en las mismas iglesias. ¿Qué pasó, hombres? ¿Qué pasó? Pues bien, ahora estamos viendo lo que hace el Evangelio en nosotros y esto tiene que ser testimonio de la resurrección, el poder de Dios. Ahora, por eso detrás de un hombre está un matrimonio, una familia. Pues bien, que se vea. Y por eso, mis hermanos, estamos armando, desde hace rato estamos reuniéndonos ahí, tratando de luchar. Es difícil, les digo, pero no nos vamos a dar por vencidos. Ayer estábamos 3, dijimos, si vienen más está bien, si no, pues luchemos 3. Si son 4, que sean 4. Les invitamos a los hombres, vamos a tener reuniones cada 15 días, los sábados, a las 7 de la mañana, vamos a orar. Ya no vamos a hacer desayunos ni nada por el estilo, no queremos que venga por el desayuno, quiero ser sincero, ¿no? Quiero que venga como apasionado de Cristo, alimentarse de la palabra. ¿Sí me entiende esto, no? Hay que ser honestos, yo lo tengo esto en mi corazón. Yo les invito a los hombres, cada 15 días, de aquí en 15 días, el sábado 7 de la mañana. Veamos, a ver qué pasa. Tenemos que mostrar esto, tenemos que levantar hombres capacitados, entrenados, hombres que en verdad, como era el lema o el nombre que se les dio hace un tiempo atrás, ¿no? Hombres de honor. Y cuando alguien me decía, ¿pero qué seguimos con el mismo nombre? Les dije, no. Claro. Yo le dije, primero que se vea. Claro, es que, ¿cómo nos llamamos hombres de honor? Y ¿sí me entienden esto, no? Yo les dije, bueno, a ver, veamos, si en verdad vemos hombre de honor, a este le vamos a graduar como hombre de honor. Entonces tiene que ser así. Esto, cuentos, es la evidencia de la resurrección. Para mí es claro esto, ¿no? Bueno, mis hermanos, entonces la invitación para los hombres, tomando en cuenta que detrás de la cabeza está el matrimonio y la familia, nuestros hijos. Pues bien, aquí hay un reto para estos hombres, ¿no? Bien, concluyamos. Aquí finalmente puedo decir que la resurrección de Jesús es el fundamento para todas las áreas del cristianismo. Su conversión, si es que es convertido, ¿no? Su conversión, testimonio, ¿sí? Y la esperanza en la vida eterna tiene que ser la evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Si usted es convertido, si usted ha nacido de nuevo, esto tiene que ser, ¿sí? Entonces sí, nuestro testimonio debe ser claro y real ante el mundo de que Jesús está vivo y por siempre.
Esto para mí es evidencia de que Jesús resucitó y de que hemos sido alcanzados por su gracia. Así que, mis hermanos, tenemos que brillar, tenemos que testificar con el poder que Dios nos ha dado, que es su evangelio. Y si no lo tiene, pues yo le dije hace un momento, hoy abra su corazón a Jesús, entregue su vida a Jesús, reciba el poder que Dios tiene para usted y para que sea una persona salva y para que usted nazca de nuevo y sea un hombre, una mujer regenerada, diferente, una mujer o un hombre que esté alineada a los principios eternos que Dios tiene puestos aquí en su escritura, que es para todos, para todo aquel que se arrepiente y cree en Él como Señor y Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias Padre por tu palabra. Gracias, bendito Dios, también por tu instrucción y por hacernos recordar lo más grandioso que tú hiciste hace 2000 años cuando tú venciste a la cruz. Con esto nos muestras cuán poderoso eres. Con esto nos muestras que tú eres un Dios eterno que vive y reina por todos los siglos. Y con ese mismo poder que tú tienes y venciste a la muerte, ese mismo poder tú has puesto en nosotros los que creemos. El poder del Evangelio para mostrar y testificar que tú eres un Dios real, un Dios vivo. Y aquí estamos, Señor. A veces como que nos aflojamos o como que nos descuidamos. Pero Señor, gracias por mostrar una vez más cuán importante es esto que hiciste en la cruz por nosotros y tu resurrección. Guíanos en tu verdad. Guíanos, Señor, al compromiso más grande hacia ti. Y como dije hace un momento, que ojalá, Señor, tú nos conviertas en locos por ti, apasionados por ti. Que seamos siervos donde quiera que tú nos pongas y que podamos testificar de tu grandeza, de tu poder, de tu salvación en cualquier momento y cualquier lugar. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice todo lo que aquí estamos haciendo. Estamos ya experimentando nuevas cosas después de todo este tiempo que no ha sido como normal. Pero aquí nos estás dando nuevas oportunidades y aquí estamos, Señor, agradecidos, pero también dispuestos, desafiados a seguir en tu camino y en tu verdad. Guíanos en todo esto, Señor. Te pido también por mis hermanos que están acá, sus familias, sus hogares. Fortalécelos, levántalos, Señor, y que juntos en unidad crezcamos y que juntos en esa misma unidad mostremos tu resurrección real a todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.